Alex, yo muy bien, gracias. Un saludo para ti, compañeros aquí en la mesa. ¿Qué hay? ¿Qué piensas de esta situación? ¿Te sorprendió? Sí, muchísimo. No porque yo viera firme completamente a Guido Pizarro, no creo que no nomás este torneo como arrancó, sino el torneo pasado ya se veía inconsistente este equipo. Y era un plantel, vamos, de los fuertes. O sea, pero sí, al final, sorpresa por cómo se dio. Por cómo se dio. Ahora, a ver cómo lo reconstruye, ¿no? Pero yo me quedo con que Guido le falló a Tigres. Guido, a Sí, Tigres. claro. No solamente por... Llegó a 2 finales. Perdón, Llegó a 2 finales. pero como tú dices, no fue campeón. Ahora sí Dices te importa. mucho eso. No, como tú dices. Ahora sí te importa. Como tú dices. Fíjate, Caíste. no. Como tú Caíste. dices. No, yo no caí. A mí esa frase no me gusta, siempre lo has sabido. Siempre lo has sabido. Pero llegó a 2 finales. Sí, hombre, ya lo sé, pero independientemente de eso, creo que para mí, Guido nunca se encontró con este equipo. Ok. O sea, Pues para ti, Guido, nunca, a Tigres. y haberse despedido de esta manera, yo no sé realmente, o sea, si son solamente los refuerzos, si hay otra razón, no lo sé. Si son los refuerzos, yo creo que pues, es hora de ya trabajar, ¿no? Casi siempre son refuerzos, y si no llegan, entonces yo me voy. O sea, tú le das esa lectura. Sí, Bueno, está sí, bien. porque Está también a veces hay que hacer otras cosas, no esperar refuerzos. Yo sé. Está bien. Es válida, ya platicaremos. Carlos Hermoso. ¿Cómo estás, Ale? ¿Qué tal? Saludos a mis compañeros y a todos en casa. Buenas noches. A ver, nada más dijiste que Guido no había comulgado con qué. ¿Cómo? Dijiste en la introducción, Guido no comulgaba con... No, tú lo comentaste, no sé si te acuerdas. Bueno, olvídalo. ¿Con quién comulgó? No dijiste con algo de Tigres, pero no alcancé a escuchar bien. Para mí, te lo voy a decir muy sencillo porque fui de los que siempre dije, y lo dijo muy bien Joaquín, lo que mal empieza, mal acaba. Y si para ti jugar 2 finales es un triunfazo, qué poquito. Por eso le vas a Pumas. Seguramente por eso. Y te voy a decir la otra. tiene que ver Pumas? No, pues es que dices, jugó 2 finales. ¿qué tiene? Jugó 2 O sea, finales. en su casa se dan cuenta fue lo máximo. quién empieza. Sí. ¿Quién empieza? Bueno, Yo déjame terminar de no hablar. mencioné a Pumas, estamos hablando de Tigres. Bueno, pero pues te estoy dando... Ok, está bien. Sigue, continúa. Lo que mal empieza, mal acaba. Guido le falló a su ex técnico, a sus compañeros, a su afición, y escuché una nota de él de que hablaba de respeto. ¿Cómo puedes hablar de respeto cuando tú no respetaste al técnico que tenías de un día para el otro? Por más de que te ofrezcan, hay que romper, espérate, todo tiene un tiempo y un momento. A mí me parece de muy mal gusto lo que hizo. Y perdón, Guido. Mi respuesta es Guido. O sea, ¿no respetó a Pauno? Obvio que no, era su jugador. Pero la Y luego, no, la decisión de que tú me digas. La directiva O sea, es tú- la tú que me toma dices, la decisión de decirle ¿tú gracias harías a eso? Pauno. Mi pregunta es, ¿tú harías eso? ¿Qué? Que te dicen y tienes a alguien arriba y tú te dicen, no, le vas a agarrar tú. ¿Lo agarrarías? ¿De verdad lo agarrarías? O sea, estamos hablando de valores, estamos hablando de respeto. Por favor, yo sé que es una gran oportunidad que muchos quisieran tener, pero hay momentos y tiempos para todo en la vida, ¿eh? Hay momentos y tiempos para todo en la vida. Bueno, está bien. Entonces, tu respuesta es Guido. Guido a Tigres. Muy bien. Está siendo contundente, aunque la afición está parejito, ¿eh? El tiro. Arturo Villanueva, ¿cómo estás, ¿Qué Presi? pasó, Alejandro Blanco? Espero que me des algo Sustancioso. con sabor. Un placer estar aquí. 2 finales, Mi querido Calaco, Paco, 2 finales. Charlie, Yayo. Calaco. Lo primero que voy a decir es 2 finales. Bien ahí. De que diga. No, difícil dar una respuesta sin conocer el día a día, el contexto. Pero tienes con que la darla. información que tenemos. Exacto. Me parece que, ya lo dijeron mis compañeros, este proceso empieza mal y termina mal. Es muy difícil que un proceso que empieza de esta manera termine con algo mejor. A mí lo que me hace dudar en mi respuesta es que me parece que Tigres sí se está equivocando en la forma en que está dejando ir a figuras que le dieron mucho. No hemos visto ni un solo comunicado en torno a Guiñac, ahora se va a otra figura.
Y no aparece nadie de la directiva, ni un comunicado, ni un director deportivo, ni un presidente a decir qué está pasando en Tigres. Eso me llama mucho la atención. Pero sí, yo soy de la idea que cuando un técnico toma un proyecto, pues no puede estar cada 6 meses, como bien decía el Yayo, pidiendo refuerzos. Tú tienes que trabajar con las herramientas que tienes y potenciar lo que tienes. Porque, como dice el Yayo, es muy fácil pues, cada 6 meses levantar la mano y decirme, tráigame a 3 mejores. Yo creo que en ese sentido, Guido ha potenciado poco el material que tuvo. Si bien tuvo buenos resultados para el poco tiempo que estuvo a cargo, pues no consiguió nada importante. 2 finales, muy importantes, Alejandro. Lleva 2 finales. Pero no, yo también me voy a quedar con Guido. Ese muchacho No, es que, a ver, ¿con qué te quedas? Con Guido a Tigres. Guido a Tigres. ¿Está bien? La mayoría dice, todos aquí, Guido a Tigres. 55% ¿Usted, señor Blanco, qué dice? Tigres a Guido. A ver, comunicado de Guido. No, dinos. Primer párrafo. Siempre he creído que un entrenador debe liderar desde la convicción plena. Una convicción global, además, decía ahí Guido Pizarro. Sí, tiene varias frases, ¿no? Que va directo a la directiva. Directo. Algo se quebró, algo pensó que él... ¿Y por qué no lo arregla antes que renunciar? No, pero espérame, pero es que yo creo que están siendo un poco injustos con Guido. Así lo noto, ¿eh? Si me dices por qué, No, así lo puedo. Porque puedo cambiar. Porque tu Si me argumento dices- que comparte el Calaco, dices, no le van a cumplir o le van a traer refuerzos cada 6 meses. Cuando sabemos que la manera de trabajar de Tigres era con oye, refuerzos Ale. normal. No, perdón. Déjame acabar, porque Pero ahora han resulta sido que no te injustos. traen refuerzos y tienes un buen equipo y Espérame, te vas. No han sido injustos con Guido. Y aquí en esta misma mesa somos cambiantes, ¿eh? Porque luego a mí me llaman veleta. Cuando llegó Guido Pizarro y que tomó al equipo... Yo no estuve de acuerdo. No, espérense, paciencia. Yo no estuve de acuerdo. ¿Quién Hay dijo que eso? darle. ¿Quién Aquí dijo? dijeron. Yo no estuve de acuerdo. Siempre dicen lo mismo. Yo no estuve de acuerdo. De acuerdo, Oye, perfecto. Yo no Y es más, ¿Te acuerdas digo lo más, perfecto, hombre? Tú que no estuviste de acuerdo, pero cuando empezó a sacar resultados... Yo no dije nada de Guido. Te lo recuerdo. Nunca. Dijiste, Búscalo. ha hecho buen trabajo. No, yo no dije eso. Por Nunca. favor, Mira, te voy a decir hombre. una cosa. Me juzgan a mí de veleta, pero ustedes andan. No, mira. ¿Qué horas Una cosa traen? es que quieras inventar y defenderte porque somos 4. No. Que estuvimos de acuerdo contra No, una sola para voz. nada. Mira, yo nunca estuve de acuerdo y nunca voy a estar de acuerdo con un tipo que hace lo que hizo Guido. Me parece bajísimo. Para mí, bajísimo. Pero ahí respaldado por la directiva. No, por lo que quieras. Es culpa de los dos. Lo que quieras. Gracias. Lo que quieras. Ay, pero sí. oye, no puedes hacer eso. Ni Culebro, ni él. Nada más. Simplemente. Pero sí, a ver, pero... Sí, ofreció por la directiva Calaco, pero también como jugador, estando activo con el técnico que estaba, tú no puedes aceptar. No puedes aceptar. Pero ¿Sabes qué? no Sigo sabemos jugador. si él levantó la mano, si lo empujó Pero un lo grupo que- de jugadores. lo que sea. Por eso yo digo que es responsabilidad compartida. lo que si sea. no, la directiva tuvo en sus manos decir, no es tu Yo no momento. digo si no es tu buen momento. entrenador o si es mal entrenador. Creo que esa acción, por eso dije, lo que mal empieza. Yo también creo termina. lo mismo. Pero también Ahora. le achaco a la directiva cierta responsabilidad. Totalmente de acuerdo. Exjugadores como técnicos o van a traer un entrenador y no sabemos de qué perfil. Mucha gente empieza a manejar pues, toda clase de versiones. Y ¿no? Todos sueñan con que les haga como Joel Wiki, ¿no? Pues sí. Pero era el día de Pizarro. Pizarro se llega de una manera muy intempestiva a la salida de Pauno sobre la marcha. El caballo iba corriendo, ponen a Pauno y... Pero a ver, pero él Pauno pierde no el estaba final. dirigiendo la sub-19, en la 17, No, ni la Pauno 21. pasa de jugador, Sí, acá de jugador. pasa- No, ya no juegas, ahora eres... Sí, caray. sí. Pero bueno, pelea 2 finales Pizarro. las pierde En las lugar de 2. Paunovic, sí. Un jugador que ganó 6 títulos con Tigres, es legendario como No, futbolista. como jugador, y la nadie le despedida, discute nada. es muy gris, o sea, el boletín de Tigres es Sí, muy escueto. Y él también da un boletín un poquito más sentido, agradeciendo, etcétera, ¿no? Pero la realidad de los que están en su círculo cercano es no le iban a reforzar al plantel y él creyó que tenía ya más que ganar que perder que ganar, ¿no? Y otra vez los tiempos trastocados, ¿no? Porque si esto sucede al término del torneo anterior, mira, aquí llegué, me quedé en la orilla en 2 ocasiones, decido dejar al equipo o la directiva decide que ya no eres el candidato idóneo y empezamos con el siguiente proyecto, aprovechamos ese mes y medio, 2 meses que tenemos, cuál será el nuevo técnico, cómo se va a trabajar, a ese técnico desde que lo traen le explican, se va a fortalecer o se va a mermar al plantel y no, aquí sucede en la jornada 3, otra vez.
O sea, sucede mucho eso en el fútbol mexicano. Sucedió con Ahora Coca con por el- las otras situaciones. sí, ahora ¿Y con con el Paunovic tiempo- lo sacaron no, claro. en que la fecha 5? No, iba a empezar llevaba muy más. cerca. Y No, muy- llevaba más, pero... No tan lejos de la liguilla, no tan lejos de la liguilla. Sí, y sí, con sí. buenos resultados, lo de Paunovic. Fue medio precipitado No, sí, también. sí, ahí. Bueno, y antes dijeron lo que de... porque no entraba dentro Sí. de unas ciertas situaciones y. No, dijo y Culebro, manejos. Jared, dijo, no tienes que corregir cuando las cosas están mal. Estaban en tercer lugar los Tigres. Sí, sí, claro. No, están bien. ¿Cómo? Sí, que tienes que las Paunovic cosas a veces estaba hay en que tercer corregirlas cuando están bien, no solamente cuando están mal. Eso dijo en ese momento, ¿no? Por Que eso había fue Culebro, porque una relación hay que corregir tirante antes de. entre Pauno y el plantel y meten a Pizarro y aquello parece que va muy bien y mira cómo terminó. Pero no suena parecido a lo del América, o sea, va a haber un recorte de Sí, presupuesto. sí, parece. Ese Desde aspecto, que sale esa Culebro, política, sí. es sustituido Sí. Culebro, como que ya el proyecto es distinto, ¿no? Sí. Me parece, lo veo menos ambicioso, así, de afuera, ¿no? Se va Correa, Bruneta estuvo a punto de irse, no sé si todavía se vaya o no se vaya, o sea, jugadores importantes, coincide con el retiro ya de Gignac, histórico en los Tigres, o sea, sí se ve, no sé por qué, un plantel Y Correa dentro mucho de todo menos creo que le fue ambicioso. bien, ¿no? Sí, A sí. Correa le fue bien, aunque Sí, no, solamente Correa muy un bien. año. Un año, ¿no? No, Correa Y muy bien. Bueno, Pizarro no se esperaba la salida de Correa. Sí tenía diferencias con algunos jugadores. Se sabe en Monterrey, con Bruneta sobre todo, había diferencia, aunque digan que no. Ahora él, dentro de su comunicado, da a entender que ya iban en direcciones distintas. Lo que llama la atención es que lo diga en la fecha Sí, la 2. fecha 2. Sí. Que se vaya en la fecha 2, porque eso podría haberlo dicho terminando el torneo. Se fuera o no se Claro. fuera Correa, ¿no? Porque creo que la era esta tan exitosa de Tigres ya terminó. Solamente queda Nahuel, ¿no? Sí, va a quedar Nahuel de Realmente todo, solo queda de, todo Nahuel. de esa De generación. toda esa estructura exitosa del equipo, bueno, ya casi ni directivos. Bruneta Dos. posteó, Bruneta cuando se entera la noticia ahí en sus redes sociales pone esperanza. En Entonces Instagram sí, ¿verdad? pone esperanza. ¿Y si era la oficial? Porque, Sí, es que- sí, es la de Bruneta. Ahora, con el Tuca Ferretti se les fue la Navidad a los Tigres. Pero- el Tuca que estuvo 11 años, porque después se les quedaron los renos. Los que han durado más, 1 año y 4 meses, son Pizarro y el Piojo. Y luego, más corto el periodo de Coca, no se diga el de Guzmán, no se diga el de Chima. De Chima. De Bueno, Díaz, Siboldi, nada más, ¿no? campeón. Siboldi Siboldi una también, semana, mucho sí, más campeón. corto, sí. Ahí están, mira. Ahora, yo no me tomo esa pastillita de que se va porque los refuerzos. Porque eso lo sabes. Lo sabes desde la pretemporada. Y que, es que se fue Correa, a ver quién me trae. Lo de Correa se viene hablando prácticamente hace 3 semanas, un mes. Entonces, ¿por qué Que se fue? iba a ir. Yo Las soy de diferencias. los que pienso Por que hacerles hay la malora. debió haber habido alguna diferencia con algún jugador o 2 o 3 jugadores y de entrada también con la directiva, porque no hay que recordar que lamentablemente cómo se ha comportado esta directiva. Todos los que acabas de mencionar se han ido, no creas que por la puerta de enfrente, a excepción de Miguel Herrera, no, que también le cuesta cuando él dice, bueno, es que este equipo ya está viejo, en lugar de utilizar la palabra veterano. Pero ¿cómo se va el Tuca? ¿Cómo se va Siboldi? Rodeado de una serie de polémica de que se habían vendido. ¿Provocada por quién? Bueno, ¿cómo se va Coca, obviamente. Coca, porque bueno, viene el tema de la selección. Sí, pues eso no el tiene- Chima Ruiz pues no le Pauno. termina yendo bien. ¿Cómo se va Pauno cuando lo tenía en tercer lugar? Ahora, pues que se vaya Pero esta es otra directiva. Y hablas de jugadores Esta es también. otra. Esta es otra directiva, Y si o le sea, sumas pero a hay jugadores. algunos de la parte No, alta que pero son los puedes, mismos, ¿no? puedes cuestionar algunas de esas decisiones de Culebro, pero mientras estuvo Culebro, como antes sucedía con Alejandro Rodríguez y Miguel Garza, las pretensiones de Tigres era voy a estar mejor que el torneo anterior y cada torneo voy por el título. Cambió eso radicalmente hace 20 años en los Tigres, porque antes era navegar tranquilamente en la mediocridad, como sucedía con Rayados. Son dos equipos que en el actual siglo, en el actual milenio, se convirtieron en protagonistas. Decidieron que la pugna regiomontana fuera arriba y no a ver quién es menos malo, ¿no? Diony. Entonces, esa directiva que tú dices ya no está. Yo no sé si al revés. Pues yo creo que han ido el hecho de que Pizarro, heredando cosas, ¿no? No, que Pizarro a lo mejor no se haya entendido igual con los Porque nuevos ¿cómo- dirigentes cómo han y salido diga, y los nos jugadores? vemos. ¿Cómo salió? Y con ¿Cómo Culebro salió sí. Aquino? Sí, ¿Hablando qué? ¿Cómo sale Gignac? ¿Cómo sale Guiñac? Casi ¿Cómo que le dio la espalda a Pizarro. el contención brasileño también que... Carioca. que sí, que no, que bueno, que siempre sí. Y así te vas y A lo salieron mejor, algunos entonces tenemos que dices, establecer, desde que se fue Miguel Ángel Garza, quienes hayan venido de directivo, no le han dado ese manejo como que algo pasa en Tigres, o con los técnicos o con algunos jugadores.
pero el manejo da la impresión de que no ha sido Pero el ha seguido adecuado. siendo un equipo competitivo, protagonista. Sí, que cada torneo sí. va por el título. Ahora parece, a mí me da la impresión de que esas pretensiones bajaron un Ahora, poquito. yo soy de los que pienso que si Guido Pizarro ya sabía que quizás no le iban a armar el equipo como él pretendía. O no lo sabía, o- no lo sabía porque bueno, hasta septiembre se hacían los refuerzos. Oye, Está se va a ir bien. Correa, Sí. ¿y a quién me vas a traer? Luego te digo, no, pero alguien más o menos del mismo peso. Pero no te- Luego no te te puedes digo, ir a la fecha 2, ¿eh? No, pero Te vas antes. viene no a la hasta fecha 2. septiembre, es que viene hasta septiembre el cierre de registros. bien, Probablemente ¿no? le acaban de decir, ¿sabes qué? Dijimos que si se iba a Correa, Bruneta, iba a haber jugadores de ese peso y ahora te decimos que no, porque presupuestalmente esto no va a ningún lado. Pues que lo Pero- diga pero como aún- es. pero aún pues sin es lo que Correa está y diciendo él. No, Sí, no. él termina estableciendo que Fíjate. no tiene el ánimo, que ya no Dice, tiene... hay una parte en su comunicado que dice, quiero dejar claro que no es una decisión motivada por los resultados, sino las consecuencias de un proceso de conversaciones y reflexión. Por sostenido en el eso, tiempo. Tú no puedes en las reflexionar en 3 días. conversaciones le dijeron, ¿sabes qué? No vamos a Pero no a puedes suplir. reflexionar en 3 días. No, Más no, abajo una habla de, reflexión de mucho que tiempo. van en direcciones distintas. Sí, pero aún sin direcciones Correa y distintas. Bruneta, ¿es un mal plantel? Sí. ¿Cómo, perdón? No. Aún sin entonces- Correa y sin Bruneta. ¿es un Pero, mal no es, plantel? pero no es del mismo nivel. Ah, no, yo No, pero- estoy diciendo que no es del mismo nivel. ¿Es un mal plantel? No, Entonces, pero la exigencia para él después de perder dos Bueno, finales hay es, que se ¿quieres vea ser como técnico. campeón? Ahora sí va a tener un trabajo y un buen reto como técnico. Pues sí, pero yo No creo todos que... los técnicos que llegan a un equipo, solamente voy a que me hablen un super No, pero está en su derecho de decir... yo se me tengo mi hace duda que sea por refuerzo. Pero sí, al directivo que pusieron, que lo bajaron al equipo, ahí arriba de Torrado, o sea, entiendo que las finanzas no van a ser las mismas, ¿no? No, Eso no, parece. no, eso parece. Entonces, pues ya será otra época de Tigres, ¿verdad? Y bueno, Pero hay que ver y la a tranquilidad cuál es se que del parece. otro lado, pues ¿Se tampoco. parece a la los que resultados dices son muy tú hace buenos. 25 años? ¿No? Tienen un colchoncito. Bienvenidos una vez más a Debate MX, el espacio donde analizamos las noticias más importantes del fútbol mexicano con información, contexto y el debate que tanto apasiona a los aficionados. Hoy tenemos que hablar de una auténtica bomba que ha sacudido por completo a la Liga MX, porque nadie esperaba que uno de los proyectos más importantes del fútbol mexicano terminara de manera tan repentina. Guido Pizarro ha decidido dejar de ser el director técnico de los Tigres de la UANL, apenas iniciando la apertura 2026, convirtiéndose oficialmente en el primer entrenador que abandona su cargo durante este campeonato. La noticia sorprendió absolutamente a todos, no solamente por el momento en el que ocurre, sino porque hablamos de una de las máximas leyendas en la historia del conjunto universitario. Un hombre que durante más de una década defendió los colores de Tigres como futbolista, conquistó múltiples campeonatos, levantó trofeos nacionales e internacionales, fue capitán, referente del vestidor y terminó convirtiéndose en un símbolo para toda una generación de aficionados. Precisamente por ese pasado glorioso, muchos pensaban que su etapa como entrenador tendría el mismo éxito que tuvo dentro del terreno de juego. Sin embargo, el fútbol suele ser impredecible y muchas veces las historias más románticas no tienen el desenlace esperado. Lo que comenzó como un proyecto lleno de ilusión terminó convirtiéndose en una de las noticias más impactantes del año dentro del fútbol mexicano. Guido Pizarro anunció públicamente que después de un profundo proceso de reflexión, decidió dar un paso al costado, agradeciendo a la institución por todos los años vividos y dejando claro que siempre llevará a Tigres en el corazón. Sus palabras fueron recibidas con tristeza por una gran parte de la afición, que reconoce todo lo que significó como futbolista, aunque también entiende que los resultados deportivos durante los últimos meses no fueron los esperados. En apenas 2 jornadas de la Apertura 2026, Tigres únicamente había conseguido un punto de 6 posibles, mostrando un funcionamiento muy distante del nivel que históricamente caracteriza al conjunto felino. Primero llegó una dolorosa derrota frente a Xolos de Tijuana y posteriormente un empate en casa contra Atlético de San Luis que dejó una enorme sensación de frustración entre la afición universitaria. Más allá de los resultados, lo que realmente comenzó a preocupar fue la forma en la que jugaba el equipo. Tigres perdió intensidad, perdió contundencia, mostró muchas dificultades para generar oportunidades de gol y por momentos daba la impresión de ser un equipo sin identidad futbolística. Esa situación aumentó la presión sobre Guido Pizarro prácticamente desde el inicio del campeonato. Sin embargo,
distintos reportes coinciden en que la decisión del argentino no obedeció únicamente a los resultados obtenidos dentro del campo. Diversas versiones apuntan a diferencias importantes con la directiva respecto al rumbo del proyecto deportivo y a la falta de refuerzos que el cuerpo técnico consideraba necesarios para competir por el campeonato. Esa combinación entre malos resultados, incertidumbre sobre el proyecto y una presión creciente terminó provocando que el estratega optara por presentar su renuncia. La directiva aceptó inmediatamente la decisión y comenzó la búsqueda de un nuevo entrenador para intentar rescatar el torneo antes de que sea demasiado tarde. Lo más llamativo es que apenas hace algunos meses muchos especialistas colocaban a Tigres entre los principales candidatos al título gracias a la calidad individual de su plantilla. El equipo cuenta con futbolistas experimentados, acostumbrados a disputar finales y con una jerarquía reconocida en toda la Liga MX. Por eso surge la gran pregunta que hoy divide a los aficionados. ¿Realmente el problema era Guido Pizarro? ¿O existen deficiencias mucho más profundas dentro del proyecto deportivo de Tigres? Porque cuando un entrenador abandona el cargo tan temprano, normalmente existen factores que van mucho más allá de los resultados en 2 jornadas. También aparece el debate sobre la renovación del plantel, la planeación de la directiva y la necesidad de iniciar un nuevo ciclo con futbolistas más jóvenes, que puedan devolverle al equipo la intensidad que durante tantos años fue una de sus principales fortalezas. Y precisamente ahí comienza el verdadero debate. Porque cuando un proyecto deportivo fracasa, resulta muy fácil señalar únicamente al entrenador, pero en instituciones tan grandes como Tigres, las responsabilidades siempre son compartidas. Guido Pizarro terminó siendo la cara visible de una crisis que posiblemente ya venía gestándose desde hace varios torneos. La gran pregunta es si la directiva hizo todo lo necesario para mantener al equipo competitivo o si simplemente confió demasiado en una plantilla que, aunque sigue teniendo enorme calidad, comienza a mostrar señales evidentes de desgaste. Durante años, Tigres fue considerado el modelo de estabilidad dentro del fútbol mexicano. Mientras otros clubes cambiaban constantemente de entrenadores y renovaban plantillas completas cada semestre, los universitarios apostaban por mantener una base sólida de jugadores experimentados que conocían perfectamente la identidad del club. Esa fórmula dio resultados extraordinarios durante mucho tiempo. Llegaron campeonatos de Liga MX, títulos internacionales y una histórica participación en el Mundial de Clubes. Sin embargo, el fútbol cambia constantemente y ningún proyecto puede mantenerse exitoso si deja de evolucionar. Hoy varios futbolistas importantes del plantel superan los 30 años y, aunque continúan teniendo una calidad indiscutible, el ritmo físico del torneo exige cada vez más intensidad, presión y velocidad. En varios encuentros recientes, Tigres fue superado precisamente en esos aspectos. Mientras sus rivales corrían, presionaban y recuperaban rápidamente el balón, el conjunto felino parecía reaccionar con lentitud, permitiendo demasiados espacios y mostrando dificultades para sostener el ritmo durante los 90 minutos. Eso inevitablemente termina afectando cualquier propuesta táctica, sin importar quién se encuentre sentado en el banquillo. También existe otro aspecto que merece ser analizado. Guido Pizarro apenas estaba dando sus primeros pasos como entrenador. Muchos olvidan que dirigir un equipo grande no es una tarea sencilla, incluso para alguien que conoce perfectamente la institución. Ser un extraordinario futbolista no garantiza automáticamente convertirse en un gran director técnico. La gestión del grupo, la preparación táctica, la lectura de los partidos, las modificaciones durante el encuentro y la presión constante de los medios representan un desafío completamente diferente. Posiblemente Guido necesitaba un proceso más largo para desarrollar su idea futbolística, pero Tigres es un club donde prácticamente no existe tiempo para experimentar. La exigencia es ganar desde el primer día. Cada empate genera críticas, cada derrota provoca cuestionamientos y cualquier tropiezo coloca inmediatamente al entrenador bajo la lupa. Esa presión terminó siendo uno de los factores que aceleraron el desenlace de esta historia. Lo más doloroso para muchos aficionados es que quien hoy abandona el cargo no es un entrenador cualquiera. Es uno de los máximos referentes de la historia moderna del club. Como jugador disputó cientos de partidos, levantó trofeos inolvidables y se convirtió en un auténtico líder dentro del vestidor.
Por eso esta salida tiene un impacto emocional mucho mayor que cualquier otro cambio de entrenador. Sin embargo, también hay un sector importante de la afición que considera que la directiva actuó correctamente. Argumentan que los resultados estaban muy lejos de las expectativas y que mantener el proyecto únicamente por el cariño hacia Guido habría significado prolongar una crisis que podía complicarse todavía más conforme avanzara el torneo. En instituciones grandes las decisiones casi siempre terminan siendo frías. El pasado se respeta, pero el presente y el futuro pesan mucho más. Mientras tanto, la dirigencia ya trabaja para encontrar al nuevo entrenador que tome las riendas del equipo. Han comenzado a circular distintos nombres en la prensa nacional e internacional, desde técnicos con amplia experiencia en la Liga MX hasta estrategas extranjeros que podrían aportar una idea diferente al proyecto universitario. Lo cierto es que quien llegue encontrará una enorme responsabilidad. No solamente tendrá que mejorar los resultados, sino también recuperar la confianza de un vestidor golpeado anímicamente y devolverle a la afición la ilusión de competir nuevamente por el campeonato. Además, tendrá muy poco tiempo para hacerlo. El calendario no espera a nadie y cada jornada perdida puede representar una enorme desventaja en la lucha por la clasificación directa a la liguilla. Otro punto que comienza a generar conversación es el mercado de fichajes. Después de la salida de Guido Pizarro, muchos consideran que Tigres deberá acelerar la llegada de nuevos refuerzos para darle un nuevo impulso al proyecto. Durante los últimos meses se habló de varias incorporaciones, pero algunas negociaciones no llegaron a concretarse. Ahora la presión sobre la directiva aumenta considerablemente, porque ya no bastará únicamente con nombrar un nuevo entrenador. También será necesario fortalecer una plantilla que ha mostrado carencias importantes en determinadas posiciones. La afición quiere respuestas inmediatas y espera que este cambio marque el inicio de una verdadera reconstrucción deportiva. Mientras tanto, Guido Pizarro se despide dejando un legado inmenso como futbolista y una experiencia muy corta como entrenador. Seguramente esta etapa le servirá para crecer, aprender y regresar algún día mucho más preparado, porque pocos dudan de que tiene la capacidad y la personalidad para construir una carrera importante en los banquillos. Pero por ahora, el capítulo con Tigres ha llegado a su fin y el conjunto universitario inicia una nueva etapa llena de incertidumbre, presión y enormes expectativas en una temporada donde cada decisión puede marcar el destino de uno de los clubes más importantes del fútbol mexicano.